Hola, buenas a todos una vez más y bienvenidos a su canal Yo Soy Conciencia. Bueno, cada video es para estar consciente de todo lo que está pasando alrededor de esta organización pedófila, abusadora, llamada Testigos de Jehová. Así que empezamos. Este es un caso que les quiero compartir aquí en el estado de Washington. Un caso de una persona que aquí lo tienen en, en la foto. Y él es, como dice ahí, Derek Terry. Dice que su demanda contra los testigos de Jehová se une a una creciente montaña de casos que alegan que la iglesia oculta abusos sexuales. Con suerte, esto hará que otras personas avancen y puedan encontrar sanación en esto, dijo Terry, de 57 años. Y este caso apenas fue el mes pasado, así que está fresco, pero él tuvo un abuso desde muy pequeño dentro de los testigos de Jehová. Entonces, pues le voy a empezar a contar la historia de aquí de Derek. Y mm, luego les comparto la liga o para que puedan ir y leerlo. Pero en sí, aquí dice, la Iglesia de los Testigos de Jehová encubrió el abuso sexual infantil, dicen los sobrevivientes. Dice él, dice que estaba en la sala de estudio bíblico cuando Derek Terry, un tímido niño de 11 años con cabello desgreñado en el 1976, encontró el coraje para finalmente decir algo. Un anciano de una congregación de los testigos de Jehová en Spokane había estado abusando de él durante años. Terry, que ahora tiene 57 años, relata en una demanda presentada en agosto. Dice que le dijo a un líder de la iglesia en quien confiaba que lo protegiera. En cambio, el líder de la iglesia se enojó y le dijo a Terry que no podía hacer nada al respecto sin un segundo testigo. Dice Terry, la policía no fue notificada, ni tampoco sus padres. La iglesia permitió que el presunto abusador, de nombre John Earl Jones, siguiera pasando tiempo con Terry y abusó sexualmente del niño durante años, según documentos judiciales. Casi al mismo tiempo, la madre de otro niño de la congregación, de nombre Daniel, informó a la iglesia que Jones, o sea, la misma persona, el mismo abusador, también había tocado a su hijo. Una vez más, los otros líderes de la iglesia no actuaron y permitieron que Jones, o sea, el abusador, estuviera cerca de los niños, dice la demanda. En los años posteriores a eso, más niños denunciaron que Jones abusó sexualmente de ellos, según Terry y Enoholm, o sea, los dos que fueron abusados. Aún así, dicen los funcionarios de la iglesia, nunca alertaron a la policía. O sea que aparte de que ellos dos fueron abusados, dice que hubo más niños que denunciaron que Jones abusó sexualmente de ellos. Dice que al menos Jones abusó de al menos 2 niños más en la década siguiente. O sea, ya llevamos 4, si no es que más. Según muestran los registros judiciales antes de pasar 16 años en una prisión de California por abuso sexual continuo de un niño menor de 14 años. Dice, podría haberse evitado si alguien hubiera llamado a la policía, pero no fue así. Este abusador de nombre Jones, que ahora tiene 72 años, dice que ya salió de prisión.
Los intentos de Investigate West de comunicarse con él para esta historia no tuvo éxito. Sigue diciendo, las acusaciones contra Jones y la Congregación de los Testigos de Jehová en Spokane, esto es en el estado de Washington, se detallan en una demanda presentada en agosto por Terrell y Enoholm. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero trato de pronunciarlo más mejor. El suyo se suma a una creciente montaña de casos contra los testigos de Jehová que alegan que la iglesia oculta abusos sexuales. Y como vemos que eso es así por las reglas internas del cuerpo gobernante, ¿no? Esas demandas han revelado que la Watchtower Bible and Tract Society, la organización sin fines de lucro que supervisa a los testigos de Jehová de Nueva York, mantiene una base de datos secreta. Wow, esto sí no me la sabía. Así que la organización de los testigos de Jehová mantiene una base de datos secreta que contiene denuncias de abusos sexuales infantil durante varias décadas. Y la mayoría de las denuncias no se han compartido con las fuerzas del orden. La Watchtower se ha negado a publicar el contenido de la base de datos. Esto me recuerda a un video que vi de una americana que trabajaba en las oficinas, ¿no? Que a ella le llegaban las cartas ah, ah, denunciando, ¿no? En las congregaciones cómo es que había tantos abusos. Entonces, sí, entonces es verdad. Y más dicho recuerdo de esta mujer que trabaja, testigo de Jehová que trabajaba en las oficinas, ¿no? Centrales, pero ahorita no recuerdo. Quizás ustedes ya hayan visto ese video, ¿no? Donde ella denuncia todo las cartas que llegaban a la sucursal. Sigue diciendo, los portavoces de la Watchtower no respondieron preguntas cuando Investigate West se comunicó con ellos, sino que compartieron materiales sobre su posición sobre el abuso sexual infantil que llaman una plaga mundial. Las congregaciones individuales de los testigos de Jehová no respondieron a los mensajes en busca de comentarios. La iglesia, según documentos internos, creen que los ancianos deben mantener confidenciales las denuncias de abuso a menos que la ley los obligue explícitamente a denunciarlo. Pero como ya sabemos, ellos no denuncian nada por instrucciones del cuerpo gobernante. Y la ley, sigue diciendo, y la ley de denuncia obligatoria de abuso infantil de Washington dice que son una de las más débiles del país en lo que respecta al clero. Facilita que estas acusaciones permanezcan ocultas. Y esto también es importante en lo que sigue porque habla respecto aquí, ¿no? A las leyes en este estado. Dice, los legisladores de Washington eliminaron a los miembros del clero de su lista de informantes obligatorios en 1975. O sea que los legisladores de aquí de Washington no incluyeron a los miembros del clero, o sea, de las religiones, a que fueran, que tenían que ser obligatorio que informaran sobre si estaba pasando o no esta situación. Dice que es uno de los 7 estados donde los clérigos no son informantes obligatorios de abusos infantil. Y de esos 7 estados es uno de los 2 únicos, incluyendo el estado de Alaska, que también especifica que las comunicaciones entre los miembros de la iglesia y el clero están protegidas contra la divulgación a las autoridades, según una agencia federal que rastrea las leyes estatales. Así que sigue diciendo, hablando del acusador que es Mark, dice, un ex testigo de Jehová que ahora actúa como consultor
en casos de abuso sexual contra los testigos de Jehová, dice que los estados donde los clérigos no tienen la obligación de informar dejan a los niños particularmente vulnerables a que la iglesia oculte su abuso. Pues es lo que ha estado pasando y seguirá pasando, ¿no? Mientras los que gobiernan los estados no hagan ningún cambio, va a haber gente, abusadores, que se aprovechen de los niños. Dice, desafortunadamente a los ancianos de los testigos de Jehová no se les permite notificar directamente a las fuerzas del orden público, pero sí están obligados a, por decirlo así, dice, a rebutar las denuncias a través de su sede en Nueva York. O sea que en lugar de notificarlos a la policía, se los tienen que notificar a la sede mundial en Nueva York, ¿no? O sea, dice, esto efectivamente esposa a los ancianos locales a impedir e impiden que la policía proteja al público, incluidos los niños que no son testigos de Jehová en riesgo de los depredadores de los testigos. Wow, esa definición me encanta. Depredadores testigos o los testigos depredadores, ¿no? Es una buena definición de ahora en adelante que podemos utilizar. Así les llama este periódico independiente que ha publicado este caso, ¿no? De este hombre, de Derek, y que ahora ya está demandando a los testigos de Jehová. Así que acuérdense, ahora son depredadores. Testigos depredadores, abusadores de niños, no son abusadores, son depredadores. Y sigue diciendo, y esto es parte de cómo fue que sucedió desde un principio el abuso, ¿no? Hacia Derek. Dice que la primera vez que sucedió fue en un viaje de campamento en un bosque, cerca de Priest Lake, Idaho, en el 73. Terrell recuerda que se despertó una mañana en su tienda de campaña con Jones tocándolo. Dice Terrell en una entrevista con Investigate West. Cuando Terrell salió corriendo de la tienda, Jones convenció a Terrell de que solo había estado soñando. Jones, el abusador, siguió pasando tiempo con Terrell, a menudo a través de los deberes de la iglesia. Terminarían en la casa de Jones, donde dice continuó la agresión sexual. A menudo Jones primero le mostraba una arma a Terrell. Dice, la policía, dice, no, lo ponía debajo de la almohada y luego levantaba la manta y te invitaba a su cama, recuerda, Terrell. No sabía si me iba a matar. Cuando le contó a otros ancianos lo que Jones le había estado haciendo ese día en la sala de estudio bíblico, Terrell inmediatamente se arrepintió de haber dicho algo. El hombre cuyo nombre Terrell no puede recordar le dijo que según las escrituras se necesitaban al menos 2 testigos para acusar a alguien de abuso sexual. Imagínense, ¿no? Un niño de 10, 11 años, ¿no? ¿Qué va a saber sobre eso de testigos? Así que por lo regular estos depredadores se aprovechan de esa norma, ¿no? Una regla estúpida. Así que una regla de larga data entre los testigos de Jehová que existe hasta el día de hoy, o sea, el de los dos testigos. La religión basa esta regla en un pasaje de la Biblia en Deuteronomio 19:15, donde menciona que ningún testigo por sí solo puede condenar a otro por cualquier error o pecado que pueda cometer, pero cometer por el testimonio de 2 testigos o por el testimonio de 3 testigos, el asunto debe establecerse. Aquí analizando Deuteronomio 19:15,
dice que ningún testigo por sí solo puede condenar a otro por cualquier error o pecado que pueda cometer. Se me hace muy absurda am, esta regla, ¿no? De Deuteronomio. Y esto no es de los testigos de Jehová, esto pues está en la Biblia, ¿no? Y si analizamos bien, pues deja mucho que desear porque l- como en caso en esta religión que tiene esta regla de Deuteronomio 19:15, muchos pueden cometer tantos abusos, pecados que pues si no hay otro que otro testigo, entonces como si no hubiera pasado, ¿no? O sea, esa persona puede seguir cometiendo ah, abusos indefinidamente, ¿no? O sea, supuestamente esa regla de Deuteronomio 19:15, yo me acuerdo que se nos explicó fue porque muchos quizás podían en aquel tiempo, ¿no? Podían decir alguna mentira y afectar la vida de las otras personas, ¿no? Pero aún así, pues no se, o sea, pero en este caso a un niño, ¿no? Un niño inocente que no tiene malicia, ¿cómo cómo le pides o le aplicas la misma regla para una persona adulta, ¿no? Que no se puede defender. Yo creo que debería de haber algún, eh, por decirlo así, en esa regla, otros tipos de normas que apliquen diferente a menores de edad, ¿no? Ya que si no la quieren quitar, pues al menos que reformen o hagan una exclusión cuando son menores de edad, pero y como vemos, todo el resultado que ha habido por esa regla del Deuteronomio 19:15, ¿no? Pero en fin, después que le dijo que tenía que haber un otro testigo, dice, y en ese momento me cierro, dice, el departamento de policía de Spokane le dice a Investigate West que no tiene registro de ningún informe que alegue abuso sexual infantil contra Jones en la década de 1970. Estamos hablando hace 50 años, o sea, no, no sé desde cuándo está esa regla impuesta por los testigos de Jehová, así que pues al menos ya tiene 52 años, ¿no? Aunque el departamento advierte que es posible que no mantengan registros de delitos sexuales si han pasado 15 años. Mientras tanto, el depredador Jones, o sea, el abusador, mantuvo su acceso a los niños de la congregación, dice la demanda. Alrededor de 1979, Terry había sufrido 6 años de abuso sexual. Tuvo un colapso, como él lo describe, y lo contó todo a su madre. Se lo dijo a los ancianos quienes organizaron una reunión con Terry, entonces de 14 años. O sea que menos 6, 14, dice que tenía 6 años. Desde los 8 años. Wow, es mucho tiempo, pero en fin. En el salón del reino, dice entonces de 14 años, en el salón del reino al que los testigos se refieren como su lugar de culto. Se sentaron frente a él, interrogándolo sobre lo sucedido durante media hora, como recuerda Terry. Incluso entonces no se permitió contar mi historia. Básicamente me interrogaron, me convirtieron en el perpetrador y me trataron como si fuera culpable de algo, dice Terry. Eso se lo hacen. Si hemos escuchado la historia de la vida de los testigos de Jehová, es lo mismo. O sea, no importa dónde vio, de qué país sea, dice que lo trataron como si fuera él el culpable, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Cuando tú vas por ayuda y resulta que tú eres el culpable.
Sin embargo, a los ancianos ya se les había dicho que Jones había abusado de al menos otro niño. Daniel, ah, Daniel tenía 11 años en el 75 cuando dice que Jones abusó de él. Según la demanda presentada en la corte, o sea, hablando del otro niño, finalmente le contó a su madre lo que sucedió 2 años después. Se lo dijo a los otros ancianos de la congregación. Así que estos dos niños abusados, Terrell y Enohol, algo así. Dice que Jones finalmente fue expulsado de la iglesia a finales de la década de 1970, lo que significa que sus miembros lo rechazaron, un castigo común impuesto por la iglesia. Pero a principios de la década de los 80, John había sido reincorporado a la congregación. O sea, después de haber abusado de dos niños y no más, ¿no? Así que este Jones, el abusador, había sido readmitido, ¿no? Dice que en el 84 John se declaró culpable de abusar sexualmente de un niño en otro viaje de campamento en Idaho, pero solo se le otorgó libertad condicional, en parte porque el juez del condado de Kootenai, sin que se hicieran públicas otras acusaciones, dijo que no hay un patrón de abuso a largo plazo, según un relato de noticias en ese momento. Bueno, no había un patrón de, ¿cómo se dice? No había un patrón de abuso porque nadie había denunciado los abusos años antes, ¿no? Imagínense si hubieran ido con la policía, ese hombre lo hubieran encarcelado. Dice que en el 1993, al no haber recibido tiempo en prisión por el abuso sexual en el condado de Kootenai, John se mudó a Placerville, California. O sea, ya se mudó a California. Un niño de 12 años vivía unas puertas más abajo. Durante los siguientes años, Jones continuamente agredió sexualmente al niño. Oh my goodness. Dice que durante el juicio, este depredador testificó que el abuso fue similar al que Jones le había hecho a él personalmente cuando él tenía entre 2 y 14 años, según documentos judiciales. En el 2007, John fue sentenciado a 16 años de prisión. 7, 27, 17. Así que va a salir dentro de un año de prisión. Terrell dice que el abuso que sufrió de niño lo puso en un lugar oscuro durante la mayor parte de su vida. Dice que ahora espero hacer que los testigos de Jehová rindan cuenta por lo que han hecho. Le dice a Investigate West, y con suerte esto hará que otras personas venzan y puedan encontrar sanación en esto. Y sigue mencionando, dice que los testigos de Jehová dicen que aborrecen el abuso infantil. Un documento en el sitio web de la iglesia llamado Posición basada en las escrituras de los testigos de Jehová sobre la protección infantil afirma que los testigos lo ven como un crimen y agregan que los ancianos no protegen a ningún perpetrador de abuso infantil de las autoridades. Como ya sabemos, eso es mentira, ¿no? Pero sigue diciendo, pero esto no concuerda con la forma en que se ha manejado en la práctica. O sea, una cosa es lo que ellos dicen en su sitio web y otra cosa en la práctica, ¿no? Porque dice que las denuncias de abuso, cómo se han manejado las denuncias de abuso infantil. Según una serie de demandas y relatos de ex testigos de Jehová, en las congregaciones de los testigos de todo el mundo, las denuncias de abuso infantil permanecen ocultas debido tanto a las creencias de la religión como a una estructura jerárquica que exige secreto. Y sigue diciendo,
Si hay dos testigos y si el abusador hace una admisión a los ancianos, un cuerpo congregacional de ancianos forman un comité judicial para investigar las acusaciones, pero este comité debe permanecer estrictamente confidencial de acuerdo con los manuales entregados a cada anciano y obtenidos por Investigate West. O sea, es un periódico, creo. Los ancianos generalmente no reciben capacitación sobre cómo entrevistar a los sobrevivientes o investigar las agresiones sexuales. Según los líderes de la iglesia actuales y anteriores, no tienen instrucciones de llamar a las autoridades. En cambio, se les indica que llamen a la sede de la Watchtower en Nueva York, según un artículo en el sitio de la web de los Testigos de Jehová. Esto es para que los ancianos puedan buscar instrucciones sobre cómo pueden cumplir con las leyes seculares sobre denunciar el abuso. También es durante esta llamada que la Watchtower hace una serie de preguntas sobre el perpetrador que forma la base de su base de datos secreta de abusadores de niños acusados. Como ya hemos visto en otros videos youtubers, eh, el cuerpo gobernante cada vez está modificando o actualizando el manual para los ancianos, ¿no? Porque aquí sigue diciendo este periódico, dice que el manual para ancianos actualizado en abril de 2022 reconoce que algunos ancianos puedan estar obligados por ley a informar las acusaciones a las autoridades seculares, pero el manual no alienta a los ancianos a hacerlo o menos que sea necesario. Bueno, entonces hasta aquí con esta información, esta denuncia en contra de los testigos de Jehová. Y pues es muy lamentable de que es una que pues no, los testigos no se dan cuenta, ¿no? Del grado de mal o que le pueden causar a un niño, ¿no? Por eso es que toda esta información que todos los activistas estamos haciendo es para crear conciencia de que al no denunciarse, o sea, este es solamente un ejemplo de todos las malas prácticas y errores que tienen pues esta secta llamada Testigos de Jehová, ¿no? O sea, no, ahora, hablando de los que están adentro, ¿no? Testigos de Jehová, no son conscientes de todo el daño que se puede generar, ¿no? Y pues se va a seguir ah, eh, afectando a muchos niños más. ¿Por qué? Porque pues si viene del esclavo fiel discreto o cuerpo gobernante, pues así se tiene que hacer, ¿no? Pero nada más basta con ver todos estos casos que están saliendo últimamente para darse cuenta que pues sabemos que no son perfectos, pero si pasó alguna vez, si, o sea, si yo soy parte o de un líder, yo soy un líder de X religión y veo que algo pasó, pues algo tengo que hacer, ¿no? Para que no siga pasando, ¿no? O tomar medidas. Pero eso es la falta de compromiso, ¿no? Con las ovejas, ¿no? Con las personas. No querer, no hay compromiso, no querer hacer ningún cambio. ¿Por qué? O sea, ellos mismos están afectando el propio nombre de la religión, ¿no? Ellos mismos se están cavando su propia tumba. Eh, y el hecho de no denunciarlo, están siendo parte de un delito, ocultándolo, ocultando a esta persona que a ojos de la sociedad y de las leyes de la sociedad es un crimen.
Entonces es bueno que meditemos, para los que son testigos de Jehová, que meditemos y hagámonos conscientes de que mm, eso debe de cambiar, porque todos son culpables de alguna u otra manera, están encubriendo a estos malos. Así que solamente les puedo dar gracias por estar aquí y pues compártanlo y denle like y pues entre más personas lo vean, mucho mejor, que esto no son casos aislados. Cada vez se están dando más y más y más saliendo a la luz demandas y en el siguiente video les compartiré más casos de abusos por estos depredadores, testigos de Jehová. Ok, entonces muchas gracias a todos y que estén bien. Gracias.